Hola, por medio de este video les voy a presentar la unidad temática 2 sobre salarios en Uruguay. El salario, según Pla Rodríguez, es el conjunto de ventajas económicas que obtiene un trabajador como consecuencia de su labor en una relación de trabajo. Esta relación de trabajo puede estar escrita, redactada en un contrato de trabajo o puede ser implícita desde el primer día en que el trabajador empezó a desarrollar sus tareas. En la fijación de salario intervienen el Poder Ejecutivo por medio de un decreto anual en el que se establece el salario mínimo nacional en Uruguay y luego dos leyes que están vigentes sobre los consejos de salarios y los convenios colectivos, ¿sí? De manera que cuando se llega al contrato de trabajo, ¿verdad? Establecido entre las dos partes, el empleador y el empleado, en el que se establece el horario, los descansos, las actividades a desarrollar y otras condiciones, el salario, por ejemplo, ese contrato está enmarcado, ¿sí? En un marco legal, ¿verdad? Que refiere a una normativa vigente en nuestro país, ¿sí? Debe de respetar, por ejemplo, los acuerdos alcanzados en los convenios colectivos correspondientes al sector en el que se firma ese contrato. El salario puede asumir diversas modalidades, luego ustedes lo van a leer, pero las más conocidas son el sueldo, ¿sí? Mensual por una unidad de tiempo de 30 días y el jornal, ¿sí? En el que se remunera por días efectivamente trabajados. Y también, por ejemplo, vemos acá la situación de un trabajador que trabaja a destajo, ¿sí? Y en el que cobra entonces por su producción, por piezas elaboradas, por cantidad de piezas elaboradas. El salario se compone por un elemento básico, ¿sí? Que es aquel que es estable, que es fijo, pero también a ese elemento básico se le pueden sumar, ¿sí? En forma adicional, elementos marginales. Los elementos marginales tienen en cuenta el tiempo de trabajo u otros parámetros como, por ejemplo, el rendimiento o las ventas. Los elementos marginales se llaman en especie cuando no son unidades, o sea, no son abonados en unidades monetarias. En este caso tenemos a la vivienda, la alimentación, la ropa de trabajo, el transporte o en dinero. ¿Sí? Recién mencionábamos las ventas, bueno, un elemento marginal adicional al elemento básico del salario pueden ser las comisiones por ventas, por determinada cantidad de ventas, las primas, los viáticos, los quebrantos de caja, propinas u otros elementos. Yo les sugiero ampliar, ¿sí? Aquellos que quieran profundizar, leyendo la normativa que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, existen otras partidas que también tienen naturaleza salarial, como el aguinaldo, la licencia o el salario vacacional. Los trabajadores con salario mensual, ¿sí? Deberán cobrar a mes vencido
en los primeros días hábiles del mes y nunca más allá de los 10 primeros días corridos, ¿sí?, de ese mes. Y los jornaleros tienen derecho a cobrar los días efectivamente trabajados dentro de los 5 días hábiles al vencimiento de la quincena. Aquí les dejo otros momentos de pago de otras partidas de naturaleza salarial. Y por supuesto, esto es muy importante, ¿sí?, que todas estas partidas deben de respetar los acuerdos alcanzados en los consejos de salarios. Existen varios mecanismos legales de protección al salario. El salario no se puede embargar. Y además la ley garantiza un mínimo intangible del salario que refiere a que un trabajador no puede cobrar menos de un porcentaje establecido de su salario líquido, de lo que recibe en dinero. Actualmente esta ley, la 19.536, estableció un cronograma en el que en el año 2020, a modo de ejemplo, ¿sí?, ese mínimo intangible está establecido en un 45%, ¿sí? Pero hay excepciones como las garantías de alquileres o actos ante cooperativas de consumo en que continúa vigente el 30% como mínimo intangible. Con esto he terminado la introducción a la unidad 2. Espero haber podido en estos pocos minutos, para que el video sea liviano, aclararles algunos conceptos. Y bueno, en caso de dudas, estamos en contacto. Gracias.